Mujer, apaga esa voz saboteadora que llevas dentro. ¿Cómo aprender a alentarte a vos misma? Bueno, me presento. Yo soy Aura Celada, tengo 38 años, soy esposa, soy madre, soy comunicadora, empresaria, bloguera, podcaster. Soy emprendedora desde la cuna, apasionada del empoderamiento femenino. Soy fundadora y directora de la agencia de comunicación Gánica y creadora del podcast Tu Potencial Femenino. Pero como aquí estamos en un lugar seguro, también quiero decirles que soy todo esto. Soy también insegura, soy ansiosa, estresada, argelada, desordenada, soy impaciente, fracasada, ridícula. Soy todo eso. Y bueno, creo que por eso soy ideal para dar esta charla. La charla se titula Mujer, apaga esa voz saboteadora que llevas dentro. Cómo aprender a alentarte a vos misma. Bueno, creo que todo esto, la valentía que me llevó a desarrollar esta charla es saber realmente que no soy la única que pasa esto. Y cómo lo descubrí, eh, principalmente cuando empecé a leer, en 2019, empecé a leer autobiografías de mujeres de la historia, de grandes mujeres, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama, escrita por ella misma. También un libro que se llama No hay vuelta atrás, que es de Melinda Gates, que habla sobre el poder de las mujeres para cambiar el mundo. Acá tengo también otros ejemplos, como el de A la sombra de Einstein, que no es una biografía, es una novela, pero basada en historias reales sobre la esposa de Albert Einstein, que bueno, ella tuvo mucho que ver con los descubrimientos de su marido. De hecho, ella es una científica también, pero el mundo no le dio el lugar que se merecía. También está la biografía de Marie Curie, por ejemplo, también muy, muy linda. Y bueno, lo que a mí me fue pasando al leer estas biografías de grandes mujeres de la historia fue que fui descubriendo que ellas también dudan de sus capacidades, dudan de sí mismas, eh, tienen que luchar con esa vocecita interna. Esa vocecita interna eh, también está ahí, eso también le pasa a ellas, a estas mujeres que nosotras las vemos como unas triunfadoras, ellas también tienen. Entonces, para ir un poco a los datos, quise saber de dónde vienen estas voces que tenemos, de dónde vienen esta falta de confianza. Y me gustó traer estos datos. Esto es un informe del 2017 del Alto Consejo para la Igualdad de Hombres y Mujeres. Habla de que en los libros escolares, los libros que leen nuestras niñas, que leímos nosotras cuando éramos chiquitas, de primer grado, el 70% de los personajes que cocinan o limpian son mujeres. O sea, en todos los dibujitos, de todos los dibujitos que hay donde hay personajes que están limpiando, que están cocinando, son retratados como mujeres. Y en estos mismos libros, solo el 3% de los personajes ilustrados en profesiones científicas son femeninos. Solo el 3%. Es decir, nuestras hijas están viendo, consciente o inconscientemente, están consumiendo esos roles, están viendo esas imágenes de las mujeres. Entonces es difícil no caer en los estereotipos de que, bueno, las mujeres sirven para algo, los hombres para otras cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede de grandes? Cuando crecemos, las mujeres, cuando crecemos las niñas, digamos, se convierten en mujeres y tienen todo ese bagaje detrás de lo que fueron aprendiendo. Acá tengo otra estadística que dice que las mujeres, según estudios, ¿verdad?
estudio de 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dice que las mujeres estudian más y ganan menos que los hombres. En 2017 dice 50% de las mujeres de 25 a 34 años tenían estudios universitarios y los hombres un 38%. ¿Qué pasa con la inserción laboral? La inserción laboral femenina con titulación universitaria es más baja. O sea, 89% de los hombres con titulación universitaria trabajan y solo el 80% de las mujeres con titulación universitaria trabajan. O sea, ahí cuando las mujeres estudian, son más, estudian, se reciben, solamente un 80% de esas mujeres que estudiaron y recibieron su título están trabajando, pero frente a un 89% de los hombres. Aquí también, como si esto fuera poco, están los datos de la brecha salarial. Está, según estudios, que el mismo trabajo con sueldos más bajos. Los sueldos de las mujeres con formación superior es solo un 74% del de los hombres con ese mismo nivel de formación. Ahora, ¿por qué pasa esto? Las razones que declaran los mismos autores de estos estudios dicen estereotipos sexistas, convenciones sociales, discriminación contra las mujeres y también otras razones como hombres y mujeres no estudian las mismas carreras. Los hombres estudian más carreras científicas o carreras que por ahí tienen mayor o se pagan mejor o mayor demanda laboral. Y bueno, ya habíamos hablado de los estereotipos que ponen y demuestran los roles de las mujeres bueno, ya desde chiquitos, ¿verdad? En los libros. Quería poner un ejemplo de estereotipos que suceden, ¿verdad? Un ejemplo que me pasó a mí en la vida real es de que, bueno, como yo trabajo en difusión, en divulgación, en comunicación, uno de mis clientes es de robótica educativa, curso de robótica educativa para niños, y una vez me pasó que envié el flyer a un grupo de mamás del cole, etcétera, donde decía curso de robótica para niños, pero decía de forma genérica, ¿verdad? En general, ¿verdad? Que se debería entender para niños y niñas. Y a mí me preguntaron, ¿y para niñas qué tienen? O sea que en ese momento esa mamá asumió que la robótica era solo para niños y para las niñas debíamos ofrecer otras actividades. Bueno, desde esa vez, obviamente que fui viendo la importancia de aclarar en la comunicación, de decir, bueno, robótica para niños y para niñas, ¿verdad? Para que se sientan también incluidas. Y sobre todo bueno, que las mamás o los papás que reciban eso también les ayude a entender de que bueno, las niñas también pueden hacer robótica o pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo de estereotipos obviamente es cuando las mujeres dicen, bueno, las mujeres no sirven para esto, ¿verdad? Ya sea mecánica o informática o cualquier otro estereotipo que se diga. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres también no llegan a quizás a cobrar ese 100% del salario que sí alcanzan los hombres con la misma preparación, etcétera? O incluso por qué no acceden a mejor educación hoy día, teniendo todos los derechos según las leyes, ¿verdad? Hay ciertas barreras que todavía existen, ¿verdad? Y un ejemplo es el peligro de salir a la calle sola para ir a estudiar o para ir a trabajar. Es una barrera que está más presente en las mujeres. Muchas niñas, sobre todo esto se da en zonas rurales, en zonas lejanas, que a cierta edad, bueno, dejan de estudiar porque por el temor de la mamá o del papá de que su hija sea abusada o violada, porque las estadísticas lo demuestran así, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, en Paraguay, las estadísticas con respecto al abuso
sexual de niñas es alarmante. Entonces, esta es una barrera que también impide a las mujeres desarrollarse y seguir estudiando. Otra realidad también de una barrera es, por ejemplo, tener que cuidar a los hijos o realizar las tareas domésticas. Cuando una pareja joven tiene un hijo, la que se queda en casa a cuidar al bebé es la mujer. Entonces eso hace que no pueda seguir desarrollándose profesionalmente, ¿verdad? Más allá de la elección de cada una, esa es una realidad. Y bueno, son todas las razones. Otra barrera que me parece muy interesante a mí también es la culpa, ¿verdad? La culpa que bárbaro, cómo nos persigue a muchas, yo sé que a muchos hombres también, pero veo más en mujeres, ¿verdad? El tema de la culpa. Eh, Sentimos que estamos fallando, ¿verdad? Y sentimos que fallamos cuando no cumplimos con esos roles que esperan de nosotras en la sociedad. Por ejemplo, el quedarnos en casa a cuidar a nuestros hijos, eh, que es lo que se espera. Y entonces cuando una mamá vuelve a trabajar, lo hace con culpa o sintiendo que algo está mal. Y bueno, a veces quizás no puede entender por qué se siente así, pero ahí están los libros escolares, todo lo que la sociedad te dijo en algún momento de que, bueno, tu rol en la sociedad es quedarte a cuidar tu casa y tus hijos. Entonces, esos son ejemplos de barreras, solo unos pocos ejemplos porque hay muchísimos más. Y bueno, todo esto te afecta, sea consciente o no, te afecta. Ahora, algo que para sobrellevar esto, algo que me parece muy importante, es sentir que no estás sola. El sentir que no estás sola es poderoso. Así que a mí me gusta este recurso y es lo que promuevo desde el podcast, desde mi blog, desde encuentros como estos de triunfadoras, donde queremos unir a las mujeres para mostrarnos cómo somos, para mostrarnos con nuestras luces y nuestras sombras y acompañarnos y potenciarnos unas a las otras. Eso fue lo que, bueno, digamos que me pasó a mí leyendo estas biografías de grandes mujeres y llegué a la conclusión de que ellas también sufrieron todos estos estereotipos, ¿verdad? Hay mujeres de esta época que siguen sufriendo estos estereotipos, estas diferencias, y las de épocas pasadas ni qué decirlo, ¿verdad? Pero lo que les hizo llegar a ellas a sobresalir, digamos, es creer en ellas mismas. O sea, creer y actuar. Entonces, eh, eso es lo que a mí me parece que me movió en algún momento a decir, esa puede ser una solución y que yo podría ayudar a hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí fue como me vino a mí la idea de decir, bueno, yo voy a hacer un podcast para dar visibilidad a las mujeres y así inspirar a otras. Entonces, a partir de ahí nació la idea de crear el podcast Tu Potencial Femenino, donde mi idea era entrevistar a una mujer que cuente su historia, que cuente cómo lo hizo, las partes difíciles, las partes más gratificantes, que dé consejos para que otra persona, otra mujer que le esté escuchando, diga, claro, yo también voy a poder porque ella pudo, ¿verdad? O sea, para mí esa es la clave. Eh, ¿Qué pasó? Cuando yo decidí eso, eh, tenía muchísimo miedo. O sea, yo siempre fui muy tímida, hasta ahora me considero también tímida en ciertas situaciones. eh, y tuve que aprender a alentarme a mí misma y decir, claro, hacelo, o sea, hacelo y bueno, y no importan todas las vocecitas que están adentro tuyo. Entonces me animé a alentarme a mí misma. Y esto fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando, bueno, estaba rodeada de una crisis,
un poco de depresión también. Obviamente todos estábamos así muy, muy deprimidos, con miedo, con incertidumbre. A mí me pasó que perdí un gran cliente, ¿verdad? Y mi agencia, que era nuevita, bueno, se vio afectada por eso. Eh, pero bueno, digamos que eso me hizo también tener tiempo libre, ¿verdad? Era un cliente muy, muy exigente, y me dio tiempo libre para hacer otras cosas. Y bueno, y así fue como nació el podcast. En julio de 2020, en medio de esa pandemia, eh, empecé con el podcast a grabar, ¿verdad? Me puse en mi closet, que era el lugar con más acústica de la casa, con un micrófono que había comprado por Amazon por unos, no sé, creo que $20, algo así, que fue la inversión, y empecé a grabar. Em, y nada, me costó muchísimo y empezaba otra vez la voz interna esta, ¿verdad? De qué pelada, qué ridícula que sos, a quién le va a interesar escucharte, tu voz es horrible, quién te crees. Todas estas voces me venían a la cabeza, pero lo hice igual, lo hice con miedo, pero lo hice. Y eso es algo de lo que hasta hoy me enorgullezco, ¿verdad? De mí misma, de haberlo hecho con miedo. Y creo que esta es la clave, ¿verdad? No esperar a que llegue el momento correcto, no esperar a que el miedo se vaya, sino que tomar todos los recaudos y hacerlo. Bueno, y ahí fue como se fue dando, a pesar del miedo, fui haciendo entrevistas a diferentes mujeres una vez a la semana, fui conociendo historias que me fueron inspirando, me fueron motivando. También fui recibiendo el apoyo de otras mujeres que querían colaborar o querían estar. Eh, y bueno, lo importante es cómo yo me sentía después de cada episodio o durante todo ese proceso. Sentía que estaba causando un impacto, que yo estaba haciendo mi parte entre toda esta desigualdad, todas estas injusticias que veía, que obviamente en el mundo hay muchísimas injusticias, muchísimas, ¿verdad? Con las mujeres, con los hombres, con los animales, discriminación de todo tipo. Y creo que cada uno tenemos que aprender a escuchar y a ver cuáles son las injusticias que más nos mueven, que más nos provoca esa sensación de impotencia y hacer algo al respecto. Hacer algo que esté a tu alcance y que lo hagas de a poquito. Y ahí vas sintiendo que vas causando impacto. Entonces, a mí me pasó eso con el podcast, ¿verdad? Sentir que darle un espacio para hablar a todas estas mujeres, hacer que otras mujeres las escuchen, eso estaba causando un impacto. Era, bueno, no sé, inspirar a otras. A la vez iba enfrentando mis propios miedos porque hablar ante cámara, decir lo que pienso, em, son acciones que una siempre va posponiendo o no se va animando, pero hay otras personas que sí se van animando, que sí van haciendo, y esas son las personas que están causando impacto, ya sea positivo o negativo, digamos, en el mundo. Eh, Me gustó obviamente también conocer a estas mujeres que por ahí yo admiraba desde afuera, ¿verdad? Desde su parte profesional o de lo que hacían. Invitarles a un episodio me hizo conocerlas y saber que son seres humanos y que bueno, tienen muchísimo para dar. Bueno, y así fue como llegué a los hasta hoy 75 episodios que ya están online en un año y medio. Fueron saliendo una vez por semana. Hasta ahora 67 mujeres entrevistadas de Paraguay y Latinoamérica. Y para mí cada episodio, como les digo, fue una terapia, fue algo que me llenaba. Y bueno, así fui repitiendo cada semana. Importante también decir que todos estos episodios fueron gracias al apoyo también de mi equipo, de mi agencia de comunicación Gánica, donde nosotros producimos podcasts, y hoy día somos 7 personas trabajando, incluyéndome a mí.
Entonces esto hace también de que los episodios puedan salir una vez por semana. No te digo de que si vos estás pensando en hacer un podcast no lo vas a poder hacer, claro que lo vas a poder hacer con constancia, con organización, se puede salir con un episodio por semana. No, pero nosotros, bueno, en este podcast hacemos, bueno, los episodios en audio, los que son en video, la difusión en redes sociales toda la semana y bueno, es por el apoyo que tengo de la agencia. Personalmente también gané mucho en toda esta experiencia de los podcasts. Bueno, como les decía, mucha emoción en cada episodio. Habían días en que eh, me costaba hacer, que por ahí no tenía un día bueno, me costaba hacer la entrevista, pero bueno, ya era un compromiso y tenía que hacerlo. Y bueno, llegaba el momento y con pocas ganas, pero cuando arrancaba ya era otra cosa y salía de ahí súper cargada de energía. Entonces creo que eso dio, me reafirmaba cada vez más de qué es lo que me gusta. Eh, También hizo que tenga nuevos contactos, ¿verdad? Nuevas personas, nuevas amigas, incluso socias en nuevos proyectos, ¿verdad? A partir de ahí, con tantas mujeres entrevistando y otras escuchando, bueno, salieron nuevos proyectos y eso también dio mayor visibilidad profesional, ¿verdad? Em, Tanto es así que en este año y medio de estar haciendo todo esto, hizo realmente que yo refuerce más y yo pueda definir mi visión y mi propósito de vida. Eso es algo muy lindo. Como saben que, no sé, en cualquier taller o trabajos de introspección que uno hace, muchas veces recomiendan eh, saber cuál es tu propósito en la vida. Y la verdad es que es un proceso largo, interno, intenso, y que a mí el podcast me dio eso, me dio el regalo este de saber, de definir más mi propósito. Hoy mi visión de vida es más mujeres empoderadas participando activamente en la construcción del mundo. Esa es la visión que yo tengo de un mundo mejor. Que el mundo tenga a más mujeres empoderadas participando activamente de su construcción y de su desarrollo. Y mi propósito hoy es ayudar a estas mujeres a visibilizar sus habilidades a través de Internet. Eh, Creo que hay muchísimas maneras de que el mundo sea un lugar más equitativo, más igualitario para hombres y mujeres. Hay un montón, hay miles de organizaciones y de activismos que se están haciendo para llegar a esto. Y la que yo elegí es esta, es ayudar a visibilizar sus habilidades a través de Internet. Creo que si las mujeres exponemos más nuestros pensamientos, nuestras habilidades, nuestras opiniones al mundo, eso va a aportar muchísimo y va a ayudar a destacarlas. Y bueno, elijo a través de Internet porque es el medio que más me gusta, me apasiona a mí. Soy comunicadora especializada en comunicación online, entonces, bueno, ahí es donde se unen también mis pasiones. Bueno, tanto es así, tan fuerte fue el impacto de todo este tiempo haciendo los podcasts y leyendo biografías y tal, que sí, y también haciendo terapia por algunas otras razones y circunstancias, que en julio del 2021, o sea, hace como ya 8 meses aproximadamente, renuncié a un trabajo seguro, entre comillas digo porque nunca es seguro nada, pero se entiende, ¿verdad? Después de 10 años, que es el puesto de coordinación de comunicación de una ONG, para dedicarme a darle más espacio a mi visión, a esa visión que mencioné hace un rato, y también de dedicarme lleno a mi propósito. Llega a un punto en que
mi día a día estaba muy marcado eh, por el trabajo de otras personas a las que, o de otras empresas quizás bueno, que todo bien, pero yo necesitaba tiempo para poder desarrollar mi visión y mi propósito, y encontrar una manera de monetizar eso y de, bueno, armar ahí algo. Quiero aclarar también que esta decisión de renunciar fue con trabajo de terapia y también con un plan económico, ¿verdad? No es que algo, y lo digo esto porque si vos estás pensando en hacer algo así, es importante que cuides tu salud mental, que no te dejes llevar por las emociones y renuncias a un trabajo seguro o algo que sea como sea te estaba eh, conteniendo, eh, ya sea por la parte emocional, y también lo hagas pensando con un plan económico, ¿verdad? Lo mínimo es tener por lo menos 3 meses de tus ingresos asegurados y ninguna deuda, ¿verdad? Para estar un poco más tranquila al momento de renunciar. Bueno, y como les decía, eh, con, esa, con ese cambio de vida, una de las cosas que fui potenciando más fue el podcast y tomar la decisión de que el podcast Tu Potencial Femenino no sea solamente un podcast conducido por Aura Celada y ya, sino que sea una comunidad de mujeres, ¿verdad? Mujeres unidas por la comunicación, donde creamos contenidos en Internet para eh, alentar a otras mujeres. Esto mismo que estuve haciendo yo en estos años, invitar a otras mujeres. Y bueno, acá en la primera llamada que hice para ser parte de la comunidad TPF, muchas de ustedes se unieron, se prendieron, tuvimos el primer encuentro virtual donde pude conocer a muchas y saber de que también querían expresarse y querían tener un lugar donde expresar su voz, donde escribir, donde crear contenido para dar visibilidad a diferentes circunstancias o situaciones, para alentar a otras mujeres y ayudarnos entre todas. Otra forma también que encontré para darle todo una misma visión a mi propósito y a mi trabajo diario, a mis acciones diarias, es, bueno, que Gánica, mi agencia de comunicación, se va especializando más en dar visibilidad también al potencial femenino en Internet, pero a través del manejo de redes sociales, a través de la creación de podcasts, páginas web, comunicación, etc. Hoy tengo varias de nuestras clientas son mujeres, y nosotros trabajamos muchísimo en realzar su potencial femenino y, bueno, y darle una buena visibilidad en Internet. Eh, Otro eje importante también en todo esto es, bueno, los eventos, como el evento de Triunfadoras, donde, bueno, creamos encuentros, en este caso un encuentro para mujeres que deciden liderar sus vidas, donde, bueno, tenemos charlas como estas, también queremos hacer como unos workshops, actividades para juntarnos, vernos y potenciarnos. Bueno, y todo esto se siente muy bien, ¿sí? Desde que tomé esa decisión y empecé a accionar, es como que se sintió muy bien en tener esa sensación de que, ok, siento que estoy viviendo mi propósito y siento que las acciones de mi día a día tienen ese sentido más grande que estoy persiguiendo yo y que por el cual estoy trabajando cada día con pequeñas acciones para impactar y para hacer el cambio que quiero ver en el mundo. Y esto sí, se siente muy bien. Pero la pregunta es, esa vocecita de la que hablaba al inicio, la que me decía, ay, qué ridícula, o a quién le va a interesar este, ¿se fue? La respuesta es no. Por supuesto que no, no se fue. Esa vocecita todavía sigue ahí, me sigue queriendo atajar, sigue queriendo protegerme, es mi ego que me está queriendo proteger de arriesgarme, de hacer ciertas cosas que me puedan perjudicar.
Pero bueno, lo importante es que ya sé identificarla y también sé cómo responderle. Y este es el gran cómo de toda esta charla, ¿verdad? Cómo aprender a alentarte a vos misma. Uno de los pasos más importantes es aceptar. Es aceptar, aceptar es entender que tus dudas y tus autocríticas son producto de un sistema que debemos cambiar. Y me refiero a este sistema que hablaba al inicio, ¿verdad? De las diferencias en oportunidades, eh, estos sesgos que tenemos todavía, ¿verdad? De en los libros, ¿verdad? ¿Quién hubiese pensado, quién hace 40 años hubiese pensado en que, en que mostrarle a las mujeres en esos roles y a los hombres en otros pudieran causar todo esto, ¿verdad? O sea, creo que como sociedad y como humanidad nos vamos desarrollando y vamos perfeccionando todas estas cosas y hoy día se hablan de un montón de cosas que hace 10 o 20 años no se hablaban. Yo misma me siento eh, en una deconstrucción constante, teniendo diferentes pensamientos a los que tenía hace 5 o hace 10 años. Y creo que eso es lo que, bueno, lo que nos hace evolucionar como sociedad. Entonces, por un lado, aceptar y entender que todas esas dudas, esa autocrítica que tenemos constantemente, bueno, de dónde vinieron. Eh, y después sí, después tomar acción. Esa es la segunda recomendación, tomar acción, hacer algo. Pero esta toma de acción tiene que ser sin negar ni reprimir lo que te pasa. Reprimir, por ejemplo, puede llegar a ser de que sentimos que, bueno, ay, otra vez me estoy criticando a mí misma. ¿Por qué hago así? Bueno, es como que te criticas por criticarte otra vez, ¿verdad? Eh, entonces, aprender a tener como que más compasión con nosotras y a partir de ahí, bueno, armar un plan para enfrentar tus miedos. En tu caso puede ser, no sé, en mi caso fue crear un podcast. En tu caso puede ser abrir un negocio, renunciar a tu trabajo, hacer un viaje, casarte, divorciarte, ser mamá, no serlo, decidir no serlo, etcétera. Entonces, pueden ser cualquiera de estas situaciones. Me parece muy importante estos pasos, ¿verdad? Aceptar y luego tomar acción sin negar y reprimirnos. Eh, También es muy importante la paciencia y la constancia. Saber que ningún cambio es inmediato, saber que, bueno, al momento de decidirlo, todo se siente muy bien, se siente muy gratificante, es como que realmente una siente que al tomar una decisión, cualquiera de estas que nombré hace un rato, siente que, bueno, se saca una mochila, se libera un peso porque la decisión está tomada. Luego viene el tema de tomar acción y ahí suele complicarse un poco la cosa, pero para continuar lo importante es tener paciencia y tener constancia. En mi caso, como ejemplo, el tema de podcast, sí, tuve paciencia con, que, bueno, con la cantidad de oyentes, con el alcance y mucha constancia con seguir creando y creando y creando contenido para hacerlo. Em, Otro punto importante también es la salud mental, ¿verdad? La salud mental es algo que, bueno, que también pienso que en los últimos años está siendo mucho más aceptada, tiene menos tabúes alrededor, y eso es algo que está buenísimo. Pero aún así, y poniendo como ejemplo, otra vez mi caso, yo tengo 38 años, me costó muchísimo entender, aceptar y decir, ok, voy a hacer terapia para tratar bueno, de tener un poco de orden en mis decisiones y tal, ¿verdad? Yo soy de leer muchísimo y mucho de lo que leí también fue sobre autoayuda y salud mental y neurociencia y qué sé yo, para entender cómo funciona el cerebro y nuestras emociones y todo eso.
Pero otra cosa es empezar terapia realmente, ir y hablar directamente con un profesional y que te pueda ayudar directamente a vos. Eso es inigualable a cualquier libro o curso que puedas hacer, ¿verdad? Entonces esa es una gran recomendación. Em, Otras recomendaciones aquí también que les quiero dar son, em, bueno, Christine Neff es una autora que creo que es profesora, investigadora. Ella habla mucho sobre la autocompasión. Y una de las cosas que decía ella es que, bueno, no sé si ella o creo que fue un comentario que escuché por ahí, es que en nuestros países occidentales o más quizás acá en Latinoamérica, el tema de autocompasión está como que muy mal visto. Es como que tener compasión por uno mismo es tipo lo más bajo que puedes caer más o menos. Es como victimizarte o hacerte la víctima o la mosquita muerta, como solemos decir. Pero nada que ver, o sea, nada más lejos de la realidad. Poder tener autocompasión es algo que tenemos que ir desarrollando y es una responsabilidad de cada uno de cuidarse a sí mismo, de darse lugar, de tenerse eh, amor propio, compasión y de trabajar esa relación, la relación con una misma, que es la relación que te va a durar toda la vida. Puedes casarte, puedes divorciarte, puedes tener hijos, sobrinos, lo que sea, o un montón de amigos y amigas, pero la que va a estar siempre contigo en las buenas y en las malas, sos vos misma. Entonces, si tenés esa vocecita, eh, esa vocecita mala que te critica, que te exige, que te bajonea, esa sos vos. Esa es parte de vos y tenés que aceptarla. Pero esa otra voz que te alienta, que de repente un día te dice, sí, vamos a poder y dale, y estás así súper motivada, esa también sos vos. Entonces, aquí el tema es en dar un equilibrio o quizás incluso alentarle más a esa voz positiva que te, que te nutre. Y bueno, una de las recomendaciones que daba una psicóloga que entrevisté en el podcast era, es como una plantita, ¿verdad? ¿A cuál plantita, a cuál de las dos decidís regarle, cuidarle? Y es a la voz positiva, a la voz que te alienta. La otra va a seguir estando, pero no le riegues tanto, no le cuides tanto, no le des tanta bola como a esta otra, ¿verdad? Y todo eso es el poder de la autocompasión, de parar un ratito, escucharme y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo necesito ahora? Yo, no mi trabajo, no mis hijos, no mi marido, no eh, lo que sea mi cliente, ni nadie. Eh, Tampoco es, obviamente tampoco es algo para ser egoístas, ¿verdad? Pero es que muchas veces las mujeres vamos al otro extremo y estamos como que muy pendientes de los demás y nos olvidamos de alentarnos a nosotras mismas, de cuidarnos. De todo esto habla esta autora que estoy recomendando, Christine Neff, de la autocompasión y de lo importante de cultivar. Otro recomendado también es un libro que se llama El síndrome de la impostora, por Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot. Ese es el apellido, Montarlot. Eh, Estas dos autoras hablan en El síndrome de la impostora. Bueno, no sé si escucharon por ahí hablar, el síndrome del impostor es esta sensación de que estás haciendo algo y sentís que no te mereces eso, ¿verdad? Y le pasa mucho a muchos artistas, a mucha gente que vive de su creatividad, por ejemplo. Y pasa mucho en ese ámbito porque la creatividad o el arte pueden ser unos dones que se dan como tan naturalmente en estas personas que lo sienten rápido y fácil. Y bueno, y tampoco es para que
te imagines un artista o un cantante o alguien, sino que esta persona puede ser, no sé, algún cocinero, algún fotógrafo, alguna persona que sea muy buena en diseño o en contabilidad, lo que sea, y que le salga tan bien, tan rápido, tan fácil le sale, que de repente le cuesta cobrar por su trabajo, le cuesta ponerle un precio. Entonces empieza a aceptar cualquier paga, empieza a decir que no sé, que yo te hago nomás y de onda y no te preocupes, no me pagues. ¿Y por qué hace eso? Porque esa persona disfruta de hacer ese trabajo, realmente no siente que es un trabajo y se siente una impostora. ¿Por qué? Porque ve a otras personas que realmente trabajan, y digo esto entre comillas, no sé, alguien que realmente se sacrifica, por ejemplo, que se levanta temprano y que se va y que, o que está ahí arando la tierra o qué sé yo, algún trabajo así físico más sacrificado y no le da el valor de, del trabajo a ella misma. Entonces se siente una impostora, se siente una impostora de estar cobrando por algo y así. Entonces, este síndrome del impostor que se dice, o sea, si googleas por ahí en algún lugar, es el síndrome del impostor, ¿verdad? Vas a tener un montón de información, quizás ahí descubras que sufrís un poco de este síndrome, eh, que tiene un montón de problemas, porque hace bueno, que básicamente tus finanzas sean un desastre porque no querés cobrar por nada, pero de tanto que te gusta, lo haces, entonces no tenés tiempo para otras cosas y bueno, eso se arma un desastre. El libro este, que se llama El síndrome de la impostora, así en femenino, habla de ese síndrome, pero especialmente en el caso de las mujeres. Y es muy interesante este libro, está lleno de datos, lleno de información, habla muchísimo también de lo que es nuestra sociedad, ¿verdad? De los inicios, de cómo esto se va creando desde la sociedad más pequeña, que es el patio de la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Hasta la edad adulta. Y después, bueno, lo bueno también de este libro es que eh, da información, da datos y también te da recomendaciones bueno, de cómo contrarrestar esto. Y también en los últimos capítulos habla, eh, bueno, de las hijas, de las niñas, bueno, de cómo contrarrestar esto en ellas y cómo criar teniendo en cuenta este tema del síndrome de la impostora y las desigualdades y tal. Y bueno, otra recomendación también es la de la investigadora Brené Brown. Ella habla muchísimo de la vulnerabilidad. Hay una serie en Netflix de Brené Brown que recomiendo ver. Y también es autora de varios libros. Y bueno, habla de lo importante que es mostrarnos vulnerables, eh, quizás también de lo difícil que es sostener una imagen de todopoderosa, de que todo lo puedo, de que nada me afecta, ¿verdad? Lo difícil que es sostener eso y lo liberador que es mostrarse vulnerable, mostrarse frágil, mostrarse real. Eh, es una investigadora, así que sus libros están llenos también de datos, de informes, de resultados de investigaciones, y creo que si lo lees puedes sentirte también muy identificada y eso te puede ayudar en todo este camino de cómo aprender a alentarte a vos misma. Para mí es muy importante comprender de dónde viene, ¿verdad? Tomar es conciencia es tan importante y como decía anteriormente, es un proceso que puede llevar mucho tiempo, pueden llevar meses y años ir entendiendo, pero si todos los días vas mirando pequeñas acciones que van sucediendo en tu día a día y vas teniendo esta observación tuya
desde afuera, de tu actuar, de tus emociones, y a la vez empezar a desarrollar la autocompasión de una manera positiva, de una manera en que te cuides a vos misma. Ese puede ser el camino para que aprendas a alentarte a vos misma, a que seas realmente tu fan número uno, de que no dependas del aliento de los demás o de la aceptación externa para confiar en lo que puedes lograr, ¿verdad? Creo que este es un mensaje muy importante para todos y todas, y yo creo que especialmente para las mujeres que dudamos mucho de nuestra capacidad, pero que una vez empezamos a aceptar la capacidad que tenemos, el potencial que tenemos, nuestras habilidades, y saber y decir lo que valemos y poder salir y hablar y defender nuestras ideas. Ese es un muro muy grande que hay que derribar, que todas tenemos que empezar a trabajarlo desde el momento en que estés escuchando esto, o antes, pero cuanto antes mejor. Por eso digo que también para las niñas, para las más jovencitas, es importante empezar antes. Y una vez que derribamos ese muro de la falta de credibilidad en nosotras mismas, y que empezamos a así creer y también a alentarnos a nosotras, ahí podemos trabajar y podemos hacer muchísimo. Podemos hacer muchísimo por nosotras, por nuestras familias, por la sociedad que nos rodea, y así también por el mundo. Entonces, el consejo que te dejo hoy es este: cultiva la autocompasión todos los días y sé tu mejor amiga. Gracias. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.